El libro de Jueces está compuesto por 21 capítulos. Y vamos a leer del capítulo 21, el último versículo del capítulo 21, versículo 25. Libro de los Jueces, capítulo 21, verso 25. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo leemos una vez más. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Oramos esta noche. Bendito Dios, ante tu presencia venimos agradecidos porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, por ser ese Dios tan grande, ese Dios tan poderoso, ese Dios que nos ama incondicionalmente, y porque ahora, Señor, nos concedes el privilegio de poder estar delante de tu presencia, alabándote, adorándote, bendiciéndote tu nombre, Dios, como solo tú te lo mereces. Ahora, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, de poder leerla, Señor, para poder meditar en ella. Te ruego, bendito Dios, que tú puedas preparar nuestras mentes, nuestros corazones, para poder recibir tu palabra con gozo y con alegría. Que bendigas a cada uno de los oyentes aquí presentes. Bendice a aquellos que están a través de la distancia, a través de las redes sociales, también escuchando este mensaje, ya sea en este momento o posteriormente, Señor. De igual manera puedas bendecir sus vidas, sus familias, sus hogares, y que el propósito, Dios, para el cual tú envías tu palabra en cada uno de nosotros se pueda cumplir. Obra milagros, prodigios y maravillas mientras tu palabra se exponga, porque te lo pedimos, Dios, en tu bendito nombre, por quien Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento esta noche. Y yo he titulado la enseñanza para esta noche: Historia de los Jueces, parte 1. Historia de los Jueces, parte 1. Así que dice el versículo 1 el versículo 25 del capítulo 21 que acabamos de leer: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Alguien me podría decir cómo se le llama a esa situación donde cada quien hace lo que bien le parecía? Se llama rebeldía, pero un nombre más adecuado se llama anarquía, donde cada quien hace lo que bien le parece, donde no se respetan las leyes, donde no se respeta ninguna otra ordenanza, porque cada quien hace lo que bien le parece. Así que esta noche vamos a conocer un poquito acerca de los jueces. Los jueces es un nombramiento, normalmente en Jueces 2:16, si lo podemos leer, retrocedámonos un poquito allí. Jueces 2:16. Dice el versículo 16: pero el Señor levantó jueces que los libraran de sus despojadores, o sea, de las personas que los despojaban. Entonces, normalmente es un verbo, no un sustantivo. Y en el idioma original hebreo, la palabra es safetín. Y jueces significa acaudillar o libertar. Cuando nosotros en la actualidad oímos la palabra jueces, ¿qué se nos viene a la mente? Es aquella persona que está en un estrado, ¿verdad? Y que está ante él una persona que está compadeciendo, que ya sea que la vayan a declarar culpable o que la vayan a declarar inocente. Entonces, para nosotros el concepto de juez es alguien que está ejerciendo justicia. Pero en este contexto, el juez era un libertador o era un caudillo. Y por eso decía aquí el versículo 2 de lo que acabamos de leer: y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los
que los despojaban. Ya dijimos que Israel estaba viviendo en una época, en un momento de anarquía. ¿Eso qué significa? Que después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel entró en una decadencia espiritual, en una decadencia moral, en una decadencia física. Entonces cada quien hacía lo que bien le parecía. Y tenemos que recordar que en esta época de la historia no habían reyes aún. Todavía no existían reyes. Entonces, para que vayamos teniendo una idea, hubieron 12 jueces en total, sin contar a Elí y al profeta Samuel. No eran jueces nacionales, sino locales, sobre una o más tribus, y su propia tribu era la esfera principal donde se desenvolvían. Entonces estamos hablando de que eran jueces que se desenvolvían en determinada área, no sobre todo Israel, sino que sobre una área determinada. Procedían de todos los extractos de la sociedad, pero tenían en común dos cosas: eran escogidos por Dios y eran dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Alguien recuerda alguno de los jueces que se mencionan aquí en la palabra de Dios? Uno bien famoso llamado Sansón. No le gustaba ir a la barbería a Sansón, ¿verdad? Pero cayó en manos de una cosmetóloga llamada Dalila, que le cortó el pelo y perdió su fuerza. Por decir un ejemplo, Sansón es uno de los jueces. Hay otro juez bien que a mí me gusta mucho, es llamado Gedeón. Gedeón allá estaba escondido en una cueva cuando Dios lo andaba buscando. Pero a Gedeón Dios lo levantó como juez, lo escogió y libertó a su pueblo con 300 hombres y con la mejor artillería del mundo. ¿Saben qué era? Cántaros y teas, dice la palabra de Dios. Entonces Dios nos sorprende. Entonces Dios, ya dijimos que los jueces procedían de todos los extractos de la sociedad, pero tenían en común dos cosas: eran escogidos por Dios y eran dirigidos por el Espíritu de Dios. Vea, no hicieron milagros, pero sus victorias acreditaban que eran guiados por Dios. Tenían defectos morales, pero aún así fueron usados por Dios. Aún así fueron usados por Dios a pesar de tener todos esos defectos. Y no debemos de juzgarlos por sus hechos a la luz del Nuevo Testamento, porque les tocó vivir en una época oscura. Y varios de estos jueces aparecen entre los héroes de la fe allá en Hebreos 11. Ahora, siempre que nosotros vamos a leer un libro en la palabra de Dios, siempre nos gusta saber quién es el autor, ¿no es cierto? ¿Quién escribió aquel libro? Entonces el libro de los jueces no tiene con certeza quién lo escribió. Como nosotros podemos asegurar de que el Pentateuco se le atribuye a que lo escribió Moisés, el libro de los jueces no se puede con certeza asegurar quién es el escritor, pero se le atribuye al profeta Samuel. Entonces el Talmud dice que se lo atribuye a Samuel. El libro de los jueces es un periodo histórico que abarca desde la muerte de Josué hasta antes de la monarquía. Estamos hablando de un periodo de 325 años, desde la muerte de Josué hasta antes de la monarquía, antes que se nombrara a Saúl como el primer rey de Israel. Entonces póngase a pensar, 325 años en que Israel estuvo en ese ciclo vicioso de que se portaban mal, le clamaban a Dios, Dios mandaba un libertador, un juez, volvían a portarse mal, y así estuvieron durante ese periodo de 325 años. Pero me llama mucho la atención de que durante el periodo en que Josué vivió, en el periodo en que Josué estuvo al frente de la nación de Israel, eso no pasó. No vivieron en anarquía, no cayeron en ese, otros le llaman
un periodo de oscurantismo, también se le puede llamar, porque estaban alejados de Dios. Pero durante el periodo en que Josué vivió, eso no pasó. ¿Saben por qué? Porque durante ese periodo ellos respetaban la palabra de Dios, respetaban la ley, respetaban sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, como le queramos llamar. Pero media vez murió Josué, ¿cuál fue el problema? No hubo otra persona que tuviera el carácter de Josué, como lo hubo después de Moisés. Moisés murió, pero su sustituto fue Josué, que tuvo el carácter, tuvo el temperamento de Moisés. Pero después de la muerte de Josué no hubo nadie que lo reemplazara. Entonces comenzó a suceder toda esta decadencia. Entonces ya dijimos que podríamos decir que el autor es anónimo, aunque el Talmud se lo atribuye a Josué. Ahora, la cronología del libro de Josué es un poco, la cronología descrita en este libro podría ser un poco confusa, pero puede haber, dice también, jueces contemporáneos, pudieron haberse descrito cifras aproximadas a través de múltiplos, pero sí se podría mencionar muchos de ellos. ¿Cuál era la situación del pueblo en esa época? Era la época más triste y oscura del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no había paz ni seguridad. Algo parecido a lo que nosotros nos tocó vivir hace un par de años atrás, que no había paz ni seguridad. ¿Por qué? Dios había introducido al pueblo de Israel a la tierra que les había prometido, ¿no es cierto? Sí. Josué fue el encargado de la conquista, Josué fue el encargado de repartir la tierra a las tribus, pero algo Dios les había dicho a la nación de Israel, que tenían que expulsar a todas las naciones, a todos los habitantes de esa tierra los tenían que expulsar, se los tenían que aniquilar. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Ellos se quedaron de vecinos con algunas de esas naciones, cuando no era eso lo que Dios les había dicho. Dios les dijo: sáquenlos, expúlsenlos, extermínenlos. Pero ellos se quedaron. Leyendo yo, decía que en algunos casos era porque los israelitas ya no tuvieron el valor de seguir peleando. Pudiese ser también que porque se cansaron, pudiese ser que porque ya estaban conforme con lo que tenían, pero no era esa la voluntad de Dios. ¿Y saben qué sucedió? Que esas personas que ellos dejaron viviendo con ellos fueron los que después les estaban haciendo la vida imposible. Entonces, Israel siempre se ha caracterizado por tener enemigos. Entonces, estas naciones se convirtieron en los enemigos del pueblo de Israel. Entonces no había paz ni seguridad. Eso les trajo mucha pobreza, escasez de recursos. Los pueblos enemigos los despojaban de sus posesiones y en más de una vez pensarían que iban a ser aniquilados. ¿Se recuerdan cuando Dios andaba buscando a Gedeón? ¿Por qué estaba escondido en una cueva? Dice que Gedeón estaba trillando trigo. Pero después que ellos recogían la cosecha y después que ellos tenían ya preparados los granos, se iban a encerrar en cuevas, a esconder el producto. ¿Por qué? Porque venían los enemigos y ¿saben qué hacían sus enemigos? Llegaban, arrasaban con la cosecha, se llevaban sus animales y los despojaban de todo. Entonces era natural de que ellos tendrían que vivir en una pobreza. ¿Cuál es el tema central del libro de Jueces? Es la reiteración de un ciclo de apostasía, de opresión, de arrepentimiento y restauración de Israel por medio de los jueces posterior a Josué y antes de la monarquía. El libro de los Jueces, como dije yo, está compuesto por 21 capítulos. Y esos 21 capítulos están detallados de la siguiente manera. Primero tenemos la introducción, donde nos habla de una situación sociopolítica religiosa del pueblo en Canaán.
luego las historias de las opresiones y los 12 libertadores, y luego un apéndice histórico de la migración de Dan y guerra contra la tribu de Benjamín. Esa es la estructura en que está el libro de los jueces. Ahora, si nosotros leemos allí, vamos a darnos cuenta de cuáles son todos esos jueces, en qué momento les tocó vivir, con quiénes pelearon, pero ahorita estamos haciendo un contexto general. ¿Cuál es la palabra clave en el libro de los jueces? Rebelión, castigo, arrepentimiento y restauración, que es lo mismo que pecado, servidumbre, súplica y salvación. Ahora, ¿cuál fue el origen del problema por el cual los israelitas cayeron en este problema, si lo queremos decir así? El origen del problema fue que no hubo un sustituto a la altura de Josué cuando éste murió. No hubo una persona a la altura de Josué para que siguiera guiando al pueblo. Yo decía en una de mis predicaciones que muchas veces los pastores son criticados por la vida de los hijos, porque muchas veces la gente quiere ver que los hijos de los pastores sean igual que el pastor, y muchas veces eso no sucede. Yo mencionaba el caso del profeta Samuel. Cuando yo hablaba del profeta Samuel, Samuel tuvo dos hijos que también fueron jueces, pero dice que no siguieron las ordenanzas de Dios. Ellos se descarriaron. Entonces, por eso es que los israelitas le pidieron a Samuel que nombrara un rey, porque los hijos ya no siguieron el patrón de su padre. Entonces, en Israel no hubo un sustituto a la altura de Josué. Por eso que ellos cayeron en su decadencia. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había unión entre las tribus. Había desobediencia y apostasía, y tomaban mujeres de los pueblos cananeos. ¿Qué es lo que Dios les había dicho? Que no tenían que tomar mujeres de las naciones vecinas, pero ellos no obedecieron. Dice que tomaban mujeres de las mujeres cananeas. Veamos un contraste que se puede hacer entre el libro de Josué y el libro de Jueces. En Josué vemos nosotros que había victoria, mientras que en el libro de los Jueces había derrota. Había derrota en el libro de los Jueces, mientras que en el libro de Josué había victoria. Por eso que Josué iba a la conquista e iba victorioso en cada batalla. Había libertad en el libro de Josué, mientras que en el libro de Jueces había esclavitud. Había también fe, mientras que en el libro de los Jueces había incredulidad. En el libro de los Jueces había progreso, en Josué había progreso, mientras que en Jueces había decadencia. Había obediencia en Jueces, mientras que en el Jueces había desobediencia. Había también gozo, mientras que había tristeza. Fortaleza, mientras había debilidad. Había unión entre las tribus, había desunión entre las tribus, y había un líder fuerte, y en los Jueces había falta de líder. Hay unas curiosidades que nosotros podemos encontrar en el libro de los Jueces. Y una es de que Dios usó cosas como que insignificantes para darle la victoria a sus hijos. Y una de ellas es que uno de los jueces ocupó una aguijada de bueyes para derrotar a sus enemigos. Y esto lo podemos ver en el Jueces 3:31. Dice: después siguió Sangar, hijo de Anat, que hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. En el 4:21
Dice, y Jael, esposa de Heber, tomó una estaca de la tienda y un mazo, y vino calladamente cuando él estaba exhausto y cargado de sueño, y le hincó la estaca en la sien y le clavó en tierra, y así murió. En el 7:20, otra cosa que pudiese parecer extraña, dice 7:20, siempre de los Jueces: y los 3 escuadrones tocarán las trompetas, y quebrando los cántaros tomarán las teas en la mano izquierda y en la derecha las trompetas para tocar, y gritaron la espada del Señor y de Gedeón. Con unos cántaros en el 7:20, con las trompetas en el 7:20, con unas antorchas. En el 9:53 podemos ver otro ejemplo. Dice, pero una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le quebró el cráneo. Y en el 15:15, un ejemplo más de cómo Dios usó para derrotar a sus enemigos. Dice, y como encontró una quijada de asno aún fresca, extendió su mano y la tomó, y con ella mató a 1000 hombres. Dios puede actuar de la manera que Él quiere y como sea. Ahora hay unas curiosidades en el libro de los Jueces. En el libro de los Jueces se narra al primer nazareo que se registra en la historia. ¿Sabe usted que es una persona nazarea? Es una persona consagrada a Dios. Y en el caso de que se menciona acá, del primer nazareo, una de las condiciones era que no tenía que cortarse el cabello. Que no tenía que cortarse el cabello. Es también el hombre más fuerte que se ha conocido. Otra de las curiosidades, es un sanguinario, el hijo de Abimelech, y un padre lleno de idolatría, que es Jefté. Hay otra curiosidad, que es el espíritu maligno y el espíritu de Dios. Y muchos soldados mueren por pronunciar mal una palabra. Esto me llamaba a mí la atención, fíjense, les soy sincero, nunca le había prestado yo atención a esta parte, que muchos soldados murieron por pronunciar mal una palabra. ¿Cuántos se habían dado cuenta en ese detalle en la palabra de Dios? Y si gusta lo leemos. Conflicto entre Efraín y Jefté en el capítulo número 12. Vamos a leer desde el versículo 1, y dice: los varones de Efraín pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a la guerra contra Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Ahora vamos a quemar tu casa contigo adentro. Vea, este conflicto eran entre dos tribus. No estaban peleando con otra gente, estaban peleando entre ellos. Y Jefté respondió: yo y mi pueblo tuvimos una gran contienda con los amonitas. Os llamé y no me defendisteis de sus manos. Al ver que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los amonitas, y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué pues habéis subido hoy a pelear contra mí? Y usted reunió a todos los varones de Galaad y vinieron a los de Efraín, porque los de Efraín habían dicho: vosotros los galaaditas sois unos renegados de Efraín y de Manasés. Los galaaditas cortaron los vados del Jordán que conducen a Efraín, y cuando algún fugitivo de Efraín quería pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eréis efrateo? Sí, que respondían que no. Y le decían: entonces di Shibolet. Si él decía Sibolet, porque no podían pronunciar de aquel modo, le echaban mano y le degollaban junto a los varones del Jordán. Y así murieron entonces 42,000 hombres de Efraín.
Mire qué problema entre ellos mismos. Entre ellos mismos se estaban matando. Y vean qué curioso que como Jefté les puso esta trampa, que les dijo que pronunciaran una palabra y como no, ellos decían que eran de ellos, pero como no la podían pronunciar, entonces allí se daban cuenta que no eran de ellos. Ahora, ¿qué más podemos nosotros aprender del libro de los jueces? El pueblo en general falló en no sacar a todos los enemigos cananeos que habitaban a todo lo largo de la tierra prometida. En parte por desobediencia, en parte porque Israel no pudo humanamente contra algunos pueblos más fuertes que ellos. ¿Y por qué razón Dios permitió que estos enemigos se quedaran morando en Canaán? Como castigo por su desobediencia y apostasía, para probar su fidelidad y para que todo Israel fuese entrenado para la guerra. ¿Usted se ha hecho alguna pregunta alguna vez y usted dice, ¿y por qué Dios está permitiendo que pase esto en mi vida? Muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué Dios permite que en mi vida esté pasando esto? Pero muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta porque queremos en alguna manera echarle la culpa a Dios. Señor, ¿y por qué yo estoy pasando por esta pobreza? ¿Por qué yo estoy pasando por esta enfermedad? Y no nos damos cuenta que muchas veces Dios quiere probar nuestra fidelidad. Si no, veamos el caso de Job. Job, después que lo tuvo todo, al mismo tiempo lo perdió todo. Pero en ningún momento Job renegó. En ningún momento Job se puso en contra de Dios. Y Dios probó su fidelidad y se dio cuenta de que él era fiel en todo. Ahora, Dios, como dije hace un momento atrás, la orden era que expulsaran a todos sus enemigos. Dios a nosotros nos ha dicho, más bien dicho, que nos despojemos de todo estorbo, dice el apóstol Pablo, despojémonos de todo estorbo de nuestras vidas. ¿Y qué son esos estorbos en nuestras vidas? Usted y yo sabemos delante de Dios cuáles son las cosas que nos estorban. Tenemos nosotros que despojarnos, porque esas cosas que por hoy nos perturban, esas cosas de las cuales hoy no nos hemos despojado, son las que después nos van a impedir el poder avanzar en nuestra vida cristiana. Yo siempre digo, en las iglesias hay cristianos que crecen espiritualmente, pero hay otros que se quedan enanos. ¿Y sabe por qué? Porque no nos queremos despojar de esa carga. No nos queremos despojar de todo aquello que no nos deja avanzar. Cuando usted nos ha tocado alguna vez cargar con algo que pesa, ¿verdad que nos es difícil caminar? Podemos avanzar, sí, pero más despacio. Pero ¿qué tal cuando nosotros nos despojamos de todo aquel peso, de todo aquello que nos impide avanzar? Nosotros podemos avanzar mucho más rápido. Entonces, Israel, ¿cómo se llama? Tenía la oportunidad de tomar posesión de toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham, pero no lo hicieron. Se quedaron hubo una nación llamada Gabaón. ¿Saben qué hicieron los gabaonitas? Los engañaron y les creyeron y se quedaron morando con ellos. Y estos fueron los enemigos que posteriormente les hicieron la vida imposible. Y si nosotros seguimos leyendo la historia de los jueces, nos vamos a dar cuenta de que en ese ciclo ellos estuvieron, ese ciclo de decadencia espiritual, moral, espiritualmente, y eso no les permitía como nación progresar. Eso no les permitía como nación salir adelante, sino que al contrario, después de ser la nación escogida, privilegiada, todas las naciones habían oído del Dios poderoso que los israelitas tenían, pero a estas alturas todo mundo, yo me imagino, se burlaba de ellos, porque ellos ya
ya no alumbraban como Dios les había dicho, que querían que fueran luz en medio de las naciones. Entonces a ellos les tocó, ¿cómo se llama? Nada más que esconderse, vivir en esa época de peligro, en esa época de temor, y es por ello necesario de que Dios comenzase a levantar jueces. Y no solamente eso, sino que el otro problema es que ellos comenzaron a vivir en idolatría. Y comenzaron a adorar dioses paganos, dioses a los cuales Dios les había prohibido que no sirvieran y que no adoraran. Pero ellos comenzaron a adorar a los Baales, comenzaron a adorar a Astarot, comenzaron a adorar muchas divinidades que eran dioses de los pueblos paganos. Y ya dijimos, Israel comenzó a caer en los matrimonios mixtos con otros pueblos, y esto hizo que Israel cayera en la idolatría, lo mismo que le pasó al rey Salomón. Que Salomón, como se casó con mujeres extranjeras, estas mujeres lo condujeron a la idolatría, y eso lo hicieron de que ellos fueran infieles al Señor. Ahora hagamos un resumen. ¿Qué podemos nosotros aprender de todo esto? Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado para ser una nación santa, dice la palabra de Dios ahí en Pedro. Un pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, el pueblo de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos personas diferentes, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿lo estamos siendo? ¿Estamos siendo nosotros luz en medio de las tinieblas? ¿Estamos haciendo la diferencia en nuestras familias? ¿Haciendo la diferencia en el trabajo? ¿Haciendo la diferencia con nuestros vecinos? Dios quiere que cada uno de nosotros seamos personas diferentes. Dios nos ha llamado a ser santos. Y santo significa apartado de. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo, apartado de los placeres y de los deleites del mundo. Eso era lo que Dios quería de Israel. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros estamos cayendo en el mismo error, en el mismo problema que el pueblo de Israel. Estamos cayendo en ese ciclo de decadencia, en ese ciclo de rebelión. Pero le tengo una noticia. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que dice que es amplia su misericordia. Porque a pesar de que Israel, como decimos, la regó muchas veces, hay algo bien importante, que ellos, a pesar de todos sus errores, ellos sabían que tenían un Dios poderoso. ¿Por qué? Porque cada vez que estaban en el problema, cada vez que habían caído profundo en esa situación, dice que ellos clamaban a Dios. Ellos clamaban a Dios. ¿Y qué sucedía? Dios escuchaba y levantaba un libertador, levantaba un juez. Y nosotros muchas veces hemos caído profundo, hemos caído bajo, pero se nos olvida clamar a Dios. Muchos de nosotros nos caemos y nos quedamos tirados, no nos levantamos. Pero cuando usted y yo clamamos a Dios, Dios nos restaura. Dios es un Dios restaurador. Y algo bien importante, decíamos a un inicio, que eran jueces puestos por Dios y guiados por Dios. Y no eran, créanme, que los jueces que Dios levantó no eran personas de las más importantes de Israel. En el caso de Gedeón le dijo que era de una de las familias más pequeñas de la nación de Israel. ¿Eso qué significa? Que usted y yo tenemos de parte de Dios la oportunidad de que Dios nos use. La oportunidad de que Dios haga de nosotros personas importantes. Y usted me dirá, pero ¿cómo yo voy a ser un juez? ¿Cómo yo voy a ser un libertador? Podemos serlo en nuestra propia familia. ¿Cuántos familiares tenemos que aún no conocen de Dios? ¿Cuántas personas usted conoce que sabe que no conocen a Dios aún a estas alturas? Usted y yo podemos ser esos libertadores a través de la palabra de Dios, de poderles llevar el evangelio de la palabra de Dios. Entonces, bien importante, porque a pesar de todos los problemas que Israel tuvo, ya dijimos que tuvo 12 jueces. Eso quiere decir que en 12 oportunidades ellos estuvieron lejos de Dios.
pero en 12 oportunidades Dios levantó jueces para restaurar la nación de Israel. Así que usted y yo, si de alguna manera nos hemos equivocado, si de alguna manera, como decimos, la hemos regado, clamemos a Dios y Dios va a mandar nuestro libertador, nuestro juez, para levantarnos y para restaurarnos. Así que el libro de los jueces es un libro muy importante porque habla de la historia de Israel. Y sabe, es una historia, cuando se escribe la historia son hechos que sucedieron. No es un libro que se escribió y muchos quieren refutar, que dicen que no es cierto. Como no, es historia, es parte de la historia de la nación de Israel. Entonces, el versículo que comenzamos leyendo, el último versículo del libro de los jueces, dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Cosa que yo creería que en cada uno de nosotros ya no, eso no debe de estar pasando. ¿Por qué? Porque nosotros somos guiados por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que amarlos aunque no nos guste. Porque cuando usted y yo decidimos no hacerlo, estamos haciendo lo que el pueblo de Israel estaba haciendo lo que ellos querían. Así que, ¿cuál es la enseñanza esta noche? Dios ha dejado esto escrito en la palabra de Dios para que usted y yo lo conozcamos. Pero más que eso, para que nosotros no cometamos los errores que ya se cometieron en el pasado. Alguien dice por ahí que uno aprende de los errores. Sí, es cierto. Porque cuando uno ya la regó una vez, difícilmente la va a volver a regar la segunda vez de la misma manera. Entonces, esto está escrito en la palabra de Dios para que nosotros lo conozcamos y para que nosotros no caigamos en el mismo error. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, y cuando usted y yo estemos en un momento en que no hayamos qué hacer, pidamos la dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a indicar qué hacer. Israel, 325 años que pasó en esta situación difícil. ¿Cuánto tiempo lleva usted y llevo yo en un momento que quizás no hayamos solución? Pero Dios tiene la respuesta, porque Dios nos puede restaurar. Y sabe que después de esto, si usted sigue leyendo, después de los jueces, comienza el libro primero de Samuel, y es donde se habla ya de la monarquía, donde Israel pide rey porque no estaban conformes como estaban. Querían ser igual que las demás naciones, cuando Dios quería hacer de ellos una nación diferente. Así que yo finalizo esta noche diciéndoles, no importa hasta dónde hayamos llegado, Dios tiene un amor tan grande que nos puede restaurar a través de su Hijo Jesucristo. Regálenle un aplauso esta noche al Señor. Oramos. Bendito Dios, una vez más venimos ante tu presencia agradecidos. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos darnos cuenta, Dios, de que tú eres un Dios grande, amplio en misericordia. Porque a pesar de las muchas veces que los israelitas, Señor, en este periodo de la historia se alejaron de ti, estuvieron, Señor, en ese ir y venir, lejos de ti, Señor, tú siempre levantaste una persona para librarlos, Señor, para levantarlos, para restaurarlos como tribu, como nación, Señor. Y esa misericordia sigue siendo grande hasta el día de ahora. Señor, te pedimos perdón, Señor, porque nosotros igualmente hemos cometido errores sin fin de veces, Señor. Pero gracias, porque tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre cuando nosotros, oh Dios, nos hemos equivocado. Yo te ruego esta noche, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, por nombre, por familia, Señor, para que seas tú, Señor, bendiciéndonos a cada uno, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros negocios, Señor. Bendícelos, oh Dios. Que seas tú, Señor, dándonos esa guía a través de tu Espíritu Santo, para que cada paso que demos, Señor, podamos darlo firme, confiando en ti, Señor. Podamos caminar seguros y confiados en ti únicamente, Señor. Yo te ruego, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos para que podamos caminar, Señor,
siempre tomados de tu mano, Señor. Gracias, bendito Dios, esta noche por tu palabra. Gracias por el consejo de tu palabra, oh Dios. Ahora permítenos, Dios, esta noche en el regreso a nuestros hogares volver con bien, oh Dios. Que tú puedas bendecir lo que aún resta de este día. Y desde ya, Señor, te pedimos por el servicio del día de mañana en Mujeres de Fe, Señor, para que podamos estar aquí una vez más, Señor, glorificando y bendiciendo tu nombre. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, porque es en tu nombre que oramos y te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos.